Les habla el profe Gabriel. En esta cuarta lección del tema de cadenas, vamos a hacer algunas anotaciones acerca de lo que influye en el rendimiento de las cadenas de transmisión y explorar un poco los métodos de cálculo más convencionales para dimensionar, para verificar cadenas de transmisión, en este caso cadenas de rodillos. Las otros tipos de cadena, la cadena silenciosa, la cadena de alta potencia, los afectan los mismos factores, lo que cambia es el origen de los datos, el origen de los factores de corrección. Básicamente, una cadena, cualesquiera que sea su tipo, va a tener un ámbito de aplicación. Si vamos a sacrificar eficiencia a favor de utilizar una cadena de transmisión, tiene que ser porque vale la pena. Evidentemente, lo que más mueve esto es el costo. Una cadena va a ser mucho más fuerte que una correa para tensiones altas y va a ser mucho más barato que una transmisión por engranes. Pero va a tener sus problemas, va a introducir vibraciones y sobre todo que tiene un límite de operación que en este diagrama se ve como una máxima velocidad de paso. Hay una velocidad de paso máxima teórica, que es esa que está señalada por donde termina la línea roja 4, donde se interseca con el eje de velocidad de paso, y la que en la práctica aplica, que es la que nos da el fabricante. Esa zona verde, como pueden ver, se termina básicamente a una cierta velocidad de paso máxima. ¿Cuánto vale? Depende precisamente de la construcción y tipo de la cadena. No hay una absoluta, pero más o menos anda entre 1000 y 2000 pies por minuto, insisto, dependiendo del tipo de cadena. Va a ser muy diferente el límite de una cadena de diente invertido, una cadena silenciosa, que de una cadena de rodillos. El caso es que hay esos límites y también, muy importante, vean que si la potencia es suficientemente baja, no hay por qué usar una cadena de transmisión. Simplemente, si la potencia es suficientemente baja, digamos como para que la combinación entre velocidad de paso y potencia queda dentro de esa zona café, pues simplemente no procede de usar una cadena. Mejor se van a ahorrar el problema de la lubricación, el problema de vibraciones, el problema de mantenimiento, de la alineación más cuidadosa, se la van a ahorrar utilizando una correa. Y si no pueden usar una correa por el asunto del resbalamiento implícito, entonces usan una correa dentada, que es un poquito más eficiente que una cadena de transmisión, no tiene resbalamiento y por supuesto es mucho más barato que una transmisión por engranes. Es menos confiable a largo plazo, pero es mucho más barato, que es justamente lo que lo llevaría a uno a seleccionar, por ejemplo, cadena de transmisión en lugar de unos engranes. El caso es que si estamos dentro de esa zona verde, se supone que ahí estarían lo que corresponde a datos de catálogo. Ahora, esos datos de catálogo responden a una realidad teórica que es la que está marcada por esas zonas 1, 2, 3 y 4. Básicamente, si nosotros nos preocupáramos de solo la fatiga de los dientes de la Catarina, o sea, como si la cadena aguantara toda la potencia que uno quisiera, potencia infinita, entonces la falla se daría por fatiga de los dientes en la Catarina y sería más o menos en proporción a esa curva trazada como número 1. Entonces, básicamente, entre más alta la velocidad de paso, más alta la potencia que puede transmitir. El caso es que eso es lo último que falla. En una cadena real, a velocidades de paso bajas, mucho antes que la fatiga de los dientes de la Catarina, se van a fatigar por tensión las placas de los eslabones, las platinas que componen esos eslabones. O sea,
Eso es lo que seguiría si la velocidad de paso es suficientemente baja, o sea, es una falla de este tipo. Entonces, como pueden ver, es una falla frágil y ocurre únicamente si es suficientemente baja la velocidad de paso. O sea, los impactos en los rodillos son a velocidades tan lentas que la picadura no ocurre. Eso sí, si la velocidad de paso es suficientemente alta y estos impactos sí se vuelven suficientemente importantes, entonces aparecen antes de las grietas de fatiga en las placas de los eslabones, antes de eso aparecen las picaduras en los rodillos. Y esto es la falla que por lo general uno ve en transmisiones industriales, no es la única, pero es muy frecuente. Entonces, vean que eso es la zona 3. Digamos, después de cierta velocidad, las placas podrían seguir transmitiendo cada vez más potencia siempre que se aumente la velocidad de paso. Pero ya la velocidad de paso es tan alta que la picadura de pronto se vuelve la falla que manda, que es esa área encerrada por 3, por esa curva 3 que ustedes ven ahí. Y ahí sería suficiente para cubrir lo que los catálogos nos dicen, pero en realidad hay un cuarto límite que está idealmente bien lejos de la zona recomendada de transmisión de cadenas, según los datos de catálogo, insisto, que es el límite 4. Simplemente 4 es cuando el tipo de falla ni siquiera tiene que ver con picadura de los rodillos, sino tiene que ver con que todos los espacios que requerían estar lubricados para no despedazarse solo por efecto de vibraciones y golpes, simplemente la velocidad es tan alta que el lubricante ni siquiera logra ingresar antes de que salga de los pequeños espacios en donde debería haber lubricante. O sea, el lubricante, aunque lo estemos proveyendo a presión, aunque lo estemos inundando, simplemente el lubricante nunca logra entrar entre todos los espacios donde debería estar porque la velocidad es demasiado alta. Entonces, de nuevo, por vibración o por fuerzas centrífugas, simplemente no logra penetrar lo suficiente ni permanecer, una vez que entra, no logra permanecer ahí por tiempo suficiente. Entonces, el desgaste es por contacto friccionante, por ludimiento. Entonces, básicamente, esos son los perfiles de falla con los que tenemos que ocuparnos. Solo que por lo general la velocidad de paso uno la mantiene suficientemente baja para que no ocurra ninguna de las relacionadas con problemas de lubricación. Ya que si la fatiga va a ser por rotura de las placas o por picadura de los rodillos, como pueden ver al lado derecho, o por abrasión, por falta de lubricante, como pueden ver en ese pin del lado izquierdo. Cualquiera de esas cosas, uno primero las puede observar en la falla si ella ocurre y segundo puede pronosticar contra ellas. Contra lo que uno no puede pronosticar es contra el desgaste acumulado. Esto básicamente es algo que se observa directamente en la máquina y tiene más que ver con que, por ejemplo, la cadena se cambió muchas veces, pero la Catarina no. O simplemente que la cadena se operó sin lubricante durante mucho tiempo y desgastó los dientes. Pero esto no es algo contra lo que se pueda calcular. Esto es simplemente algo que transcurre, algo que ocurre y no es un asunto de fatiga. Es un asunto de desgaste pleno y simple y aquí no hay reconstrucción que valga. Simplemente se requiere el repuesto. Como pueden ver, es muy notoria la diferencia entre unos dientes nuevos y unos dientes desgastados. Ahí se ve un sesgo muy notorio que tal vez en algo que tenga menos desgaste no se notaría tan a simple vista, pero
de manera táctil, sí, uno puede pasar el dedo por los diferentes bordes y entonces del borde cóncavo uno siente un pequeño filo en comparación con el borde que estaría convexo. Entonces, volviendo a los datos de catálogo, los datos de catálogo nos dicen, vea, trabaje dentro de esta zona verde, pero esa zona verde no se la rotulan a uno con pelos y señales, sino que le dicen a estas condiciones de velocidad, esta es la potencia nominal que se puede transmitir. Esa potencia nominal requiere ser afectada por factores de corrección, que serían uno que toma en cuenta el efecto del número de dientes. Recuerden el delta V, entre más dientes tenga, menos vibraciones se sufren, menos intensos son los impactos que hay entre los rodillos y el espacio entre dientes, entonces dura más la cadena. Después está el factor número de cordones o el factor número de filas. Los catálogos normalmente le dan a uno información en cuanto a la potencia que puede transmitir una fila, pero si uno selecciona para 2 filas, 3, 4 o lo que sea, pues necesitamos un factor de corrección especial, porque no es nada más multiplicar por el número entero. Y por último está una especie de factor de sobrecarga o el famoso factor de servicio, que es un factor de corrección bastante convencional en todo tipo de transmisiones. En engranes se llama factor de sobrecarga, en el caso O. En motores eléctricos, ese factor de sobrecarga permisible también se le llama factor de servicio. Y en correas y en cadenas de transmisión, sea cual sea su tipo, también ese factor de sobrecarga es un factor de servicio. Eso depende más de el criterio de uno, qué es lo que uno considera que se requiere para esa máquina. Es una especie de factor de seguridad, es justamente un factor de sobrecarga. Entonces se le llama comúnmente factor de servicio. Aquí lo difícil es encontrar un dato, digamos, si uno no tiene la experiencia necesaria, es encontrar un dato que le diga a uno, bueno, cuánto es ese factor de servicio, el factor de sobrecarga, dependiendo del tipo de máquina con la que uno está trabajando. Más o menos para darse una idea de qué relación hay entre el paso de una cadena y su capacidad de potencia. Aquí tienen un gráfico en donde aparecen los números de cadena desde la número 25 hasta el número 240. La cadena número 25 es de menos de un cuarto pulgada de paso, muy chiquitita, y la número 240 tiene prácticamente 3 pulgadas de paso. Entonces, como pueden ver, se cubre un ámbito muy grande de potencias, desde casi 400 caballos hasta una centésima de caballos si uno lo necesita. Vean que para cada uno de esos tamaños de cadena, las gráficas tienen una velocidad límite. Aquí lo tiene asociado a una velocidad de rotación máxima, las revoluciones por minuto de la Catarina menor, en este caso 19 dientes. Pero vean que siempre hay un máximo, digamos, las gráficas o las áreas, mejor dicho, para la cadena número 35 o la número 25 terminan en 10.000 revoluciones por minuto. Pero, por ejemplo, el de la cadena número 50 o la cadena número 60, ellas terminan más o menos en 3.000 revoluciones por minuto. Y eso no es un asunto de que esa parte de la gráfica no se ve, es un asunto de que por encima de esa velocidad no se puede operar esa cadena. Simplemente no va a aguantar los problemas que precisamente estuvimos hablando hace unos minutos. Es una forma de presentar la información, esta es otra. Aquí hay dos aspectos importantes. Uno de ellos es que esto es para un cierto tamaño de cadena y, como pueden ver, en la columna de extrema izquierda, entonces tienen diferentes números de diente. O sea, esa fila se escoge de acuerdo al número de dientes de la Catarina menor. Entonces, como pueden ver, varía bastante la potencia
según el número de dientes de la Catarina menor. O sea, ahí se ve ese impacto que produce el delta V entre V y los golpes de los rodillos en los espacios entre dientes. Pasamos, por ejemplo, para una velocidad de 200 revoluciones por minuto, que sería lo que se lee de la fila de arriba. Pasamos, por ejemplo, para 11 dientes de 15 caballos a 62 caballos a 40 dientes. O sea, para la misma velocidad de rotación, con solo cambiar el número de dientes, cambia un montón la capacidad de llevar potencia de la cadena. Lo otro que se ve acá son esas zonas A, B y C, que corresponden al tipo de lubricación que se demanda. Esa zona sombreada gris, si vamos a operar la cadena en ese ámbito, necesariamente implica que tenemos que proveer lubricación tipo B, que era baño o disco, como vimos en una lección pasada. Tipo A, recuerden que era manual o por goteo, y C era por chorro de aceite. Esas zonas en blanco no están en blanco en vano. Las zonas en blanco es no opere esa cadena en este ámbito. Si va a operar su cadena, por ejemplo, a 800 revoluciones por minuto, está bien mientras sea, por ejemplo, a 15 o 16 dientes, pero no una cadena con una Catarina de menos dientes. Simplemente ahí se va a despedazar esa cadena por los golpes que se va a llevar. O sea, y explícitamente nos están diciendo por encima de ese ámbito, no, por encima de ese ámbito va a tener problemas. Espacios en blanco, insisto, no son en vano. Entonces, antes de pasar a un procedimiento de selección, que sería el ejemplo 3, primero hagamos un ejercicio inverso. Tenemos una transmisión existente y queremos ver exactamente cuál sería el motor más grande que se le puede pegar sin que vaya a provocarle daños a la transmisión. Entonces, esto es una modificación bastante convencional, bastante usual, que es decir, bueno, esta máquina que ya existe, necesito que opere más rápido o necesito que sea más eficiente o más eficaz, mejor dicho, no más eficiente, más eficaz, más rápido en su acción, no está rindiendo lo que necesitamos que rinda, pongámosle un motor más grande. Entonces, eso es lo que estamos preguntándonos acá. Tenemos una transmisión y una cadena bastante convencional en aplicaciones industriales, número 60, es de más o menos, poco menos de 2 centímetros de largo, el eslabón. Es cadena ANSI, sistema en pulgadas, número 60, pegada a Catarinas de 19 y 80 dientes. Y la distancia entre centros, medido sin mucha precisión, es como de 18 pulgadas. O sea, no hemos contado el número de eslabones, nada más se midió directamente que más o menos 18 pulgadas de distancia entre centros. La velocidad de rotación del motor, en este caso que está pegado a la Catarina menor, es de 360 revoluciones por minuto. Y nos preguntan exactamente cuánto debería ser la distancia entre centros, si es que podemos averiguarla, cuál es la velocidad de paso y por supuesto toda la intención de esto. Para ese transportador de grano, cuál es la máxima potencia transmisible, que es el motor más grande o más potente que se podría conectar al sistema siempre que gire a esa velocidad. Entonces, lo primero que necesitamos es, ya sea para calcular la velocidad de paso o para encontrar el número de eslabones, que no lo tenemos, solo tenemos la distancia entre centros aproximada, es el paso. ¿Cuánto mide el paso de una cadena número 60? Entonces, para eso uno accede a un catálogo o a una compilación como esta de tamaños. En este caso también ahí está compilada la resistencia estática de la cadena. Pero acá estamos pensando más en el paso axial. Entonces, para el número 60, a 100 pulgadas, el paso axial es de 3/4 de pulgada. Entonces, eso nos permite utilizar la ecuación de número de eslabones que hemos desarrollado en una lección pasada, que es esta, y entonces ahí sustituimos todo lo conocido, pero eso sí, sabiendo que la distancia entre centros
es aproximada. Esos 18 tal vez sean 17,8, 18,2. Entonces, es una aproximación, no fue una medida muy buena. Y eso, sí, nos sirve para una primera aproximación. Entonces, según esto, ocupamos 101,43 eslabones, lo cual evidentemente no será cierto, pero tampoco es que esa distancia entre centros estaba medida precisa. Entonces, esto nos sirve para estimar mejor. Entonces, aquí probablemente la distancia entre centros va a ser tal que termine en un número entero, obviamente, y par. Entonces, si suponemos que el número de eslabones es 102, y si no, pues se pueden contar en la instalación real. Si suponemos que el número de eslabones es 102, tenemos que volver a utilizar esta ecuación, pero esta vez con la distancia entre centros como incógnita, como pueden ver acá. Entonces, 18 aproximadamente, pero exactamente, que era lo que nos pedían, sin darnos el número de eslabones, pues tendríamos que estimarlo. En este caso, lo más cercano era 102, calculando la distancia entre centros. Ahora, como incógnita, calculando la distancia entre centros, exacta para 102 eslabones, queda más o menos 18 pulgadas y cuarto, 18,23 pulgadas. Entonces, para lo que se necesite, ya sea para hacer un alineamiento, algún ajuste, esa es la distancia entre centros correcta con una predicción de 1/100 de pulgada. Lo otro que podemos hacer con el dato de paso es encontrar el radio de paso de la Catarina menor, y eso nos servía para encontrar la velocidad de paso, que es como ustedes la ven acá. Entonces, sustituyendo los datos conocidos para la Catarina menor, o sea, 19 dientes y un paso de 75 centésimas de pulgada, entonces la velocidad de paso es 427,5 pies por minuto. Esto es una velocidad de paso baja, de hecho muy baja si fuera para una correa, pero es una velocidad de paso baja y bastante usual en aplicaciones de cadenas. Uno espera ver más o menos en ese orden de magnitud, como de 100 pies por minuto a 800 pies por minuto son las velocidades esperadas, no indispensable, porque eso ya depende del rendimiento de catálogo que la cadena en particular que uno tenga puede dar. Así, sin poder tener alguna referencia adicional, esto es una velocidad bastante convencional en una cadena, y una correa probablemente no podría funcionar a estas velocidades. El siguiente aspecto es qué pasa con la potencia que puede transmitir. Entonces, el primer dato que necesitamos es la potencia nominal. Entonces, uno utiliza un dato de catálogo, en este caso, acá tenemos un cuadro que está pensado justamente para cuando la cadena está conectada a una Catarina menor de 17 dientes y es una sola fila. Entonces, en este caso, tenemos que es cadena número 60, o sea, habría que leer de la última columna, y la velocidad de rotación es de 360. Entonces, habría que interpolar entre esos datos de 6,20 HP y 8,03 HP. Entonces, son caballos de potencia. Entonces, de ese cuadro, entonces podemos interpolar, lo cual nos resulta para esa velocidad real de 7,3 caballos. Entonces, ahora, como ese cuadro era para 17 dientes y en esta transmisión eso no es lo que tenemos, en esta transmisión la Catarina menor era de 19 dientes, entonces necesitamos agregar ese factor de corrección. Para eso podemos consultar un cuadro como este, en donde pueden ver para varios números de dientes, entre 11 y 60, cuánto es lo que deja de transmitir o puede transmitir respecto del punto pivote de la tabla, que es 17 dientes. Entonces vean que para 17 es 1,
Eso es necesario, o sea, este cuadro solo es correcto para cuando el dato de catálogo es para 17 dientes, que es el caso nuestro acá. Y entonces, como pueden ver, el K sub n, el factor de corrección por número de dientes, es de 1.11. Entonces, ojo cómo esto quiere decir que gracias a que usamos una Catarina de 19 dientes en lugar de una de 17, estamos ganándonos un 11%. De hecho, de esta misma tabla, ustedes pueden ver que si en lugar de una de 17 dientes hubiera usado una de 35 o de 40, es casi el doble de potencia la que se puede transmitir solo cambiando el número de dientes. Entonces, es un parámetro de diseño mucho más importante de lo que uno podría imaginarse. Muchas veces es mejor usar más dientes en la Catarina que usar una cadena de 2 o de 3 filas. Es lo que pueden ver acá, ¿verdad? Que podemos prácticamente duplicar la potencia, casi triplicarla respecto de 17, solo variando el número de dientes. El caso es que el factor que corresponde a esta transmisión en particular, la que era que tenía 19 dientes en la Catarina menor, es de un 11% extra, 1.11. Y lo otro que tendríamos por ahí es el factor de servicio. Entonces, como es un transportador de grano, entonces un 30% de sobrecarga es razonable. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar en este caso. El último factor que nos quedó disponible por ahí es el del número de cordones. Entonces, de las condiciones iniciales, habíamos dicho que esta era una transmisión de doble fila. Entonces, eso no es cuestión de nada multiplicar por 2. Vean que si son 2 cordones, es apenas un 70% más de potencia que puede llevar. Y así, para todos los demás, es un número, ¿verdad?, no necesariamente proporcional. Vean que, por ejemplo, el caso exagerado es de 10 filas, 10 cordones, no es 10 veces la potencia, es apenas 7.5 veces la potencia. Esto es por pequeñas imprecisión que hay en la manufactura de las Catarinas y en la misma cadena, que tienden a maltratar un poco más rápido de lo normal la cadena misma y por ende su potencia nominal se ve reducida en un cierto factor. En este caso no son tantas filas, son apenas 2 filas, 2 cordones. Entonces el factor de corrección correspondiente por número de cordones es de 1.7, que es precisamente lo que registramos por acá. Entonces, ingresando todo esto, nos resulta que es aproximadamente 10.6 caballos lo que puede transmitir esa transmisión en este momento, así tal cual está, sin hacerle ningún cambio. Eso quiere decir que si usamos tamaños comerciales correspondientes a el sistema inglés, probablemente un motor de 7.5 o de 10 caballos sería lo más grande que se puede usar, porque no hay de 11 caballos y el tamaño siguiente, digamos de 12 o de 12.5, ya sería demasiado. Ojo que se podría hacer algún cambio, por ejemplo, se podría aumentar el número de dientes de la Catarina menor y con eso el K sub n podría subir y entonces podríamos llevar todavía más potencia. El precio de esto, aparte que hay que cambiar la Catarina, es que además de cambiar la Catarina menor, habría que cambiar la mayor también para mantener la relación de transmisión. Y eso seguramente, aparte del costo y tener que comprar los componentes nuevos, también seguramente nos va a consumir más espacio. Y eso es uno de los aspectos que vamos a tocar en el siguiente ejemplo de cálculo, que ya es uno de selección. Entonces, parecido al caso de correas, tenemos algunas recomendaciones de diseño con las que tenemos que cumplir y sin abandonar, por supuesto, lo que ustedes ya conocen de cumplir con la potencia demandada, el número de eslabones requeridos y algunas otras limitaciones prácticas asociadas sobre todo a
que el número de dientes de las catarinas sea impar para la catarina menor y según el delta V entre V, o sea, la variación de la velocidad de paso. Entonces, de acá, como pueden ver, son cosas que ya previamente habíamos tocado, o sea, la ecuación de cálculo de potencia nominal y la ecuación de número de eslabones como función de la longitud de paso y el paso de la cadena. Está esa nueva recomendación, nueva para ustedes al menos, que sería la de la distancia entre centros. Esa recomendación de distancia entre centros de 30 pasos a 50 pasos tiene que ver con evitar que el ángulo de contacto entre la cadena y la catarina menor sea demasiado pequeño y para evitar también latigueo. O sea, son esos dos límites, el inferior y el superior, parecido a como ocurría con correas, que teníamos una ecuación similar con la que había que cumplir, la que era que la distancia entre centros tenía que ser mayor que el diámetro de la polea mayor y menor que 3 veces la suma de diámetros de paso. Entonces acá no son como función de los diámetros de paso, sino como función de el paso de la cadena. Entonces, otras recomendaciones que conviene seguir tiene que ver con el número de eslabones, que tiene que ser un número par, el número de dientes de la catarina menor, impar, como hemos visto en una lección pasada, y limitar el número de dientes de la catarina menor según la velocidad de paso esperada. Entonces, si es muy lento, como una grúa o una banda transportadora, entre 30 y 80 metros por minuto, es aceptable usar una catarina de 9 dientes. Si la velocidad de paso es más alta, pero todavía inferior a 100 metros por minuto, lo recomendable es 11 o 12, lo más. Y por encima de eso, siempre que sea menor de 300 metros por minuto, son 17 dientes. Eso es aceptable, pero en general hay que mantenerse entre 17 y 25 para tratar de balancear un poco, que tenga buen rendimiento, sea bajo delta V entre V, la variación de la velocidad de paso, pero que tampoco sea demasiado grande o con demasiados dientes para no afectar muy rápido el costo o el consumo de espacio. Estas son otras recomendaciones asociadas para que no se vayan a imaginar catarinas que no existen. Hay que consultar al fabricante a ver si los números de diente existen. También la relación de transmisión es mejor mantenerla baja, otra vez, para garantizar un mínimo número de dientes en contacto en la catarina menor. Y una recomendación no obligatorio que para que la transmisión no sea tan brusca es que el número total de dientes sea de por lo menos 50. Esto no es absolutamente indispensable, es como decir una regla, una recomendación. Ahí como compañía a lo que habíamos visto hace dos láminas de la distancia entre centros recomendada, tenemos una obligatoria, o sea, podemos salirnos de esa zona blanca un poquito, pero no más de eso, no más de 20 pasos a 80 pasos. Por supuesto, siempre en cualquier proceso de selección, acordarse que la lubricación es crítica. Hay que dedicar tanto esfuerzo a escoger bien el grado lubricante como el tipo de lubricación, tomando en cuenta dos cosas: la carga en la cadena y la velocidad de paso. No solo la velocidad de paso o solo la tensión en la cadena. Las dos cosas entran. Entonces, para poner a trabajar esto un poco, vamos a tomar este ejemplo de cálculo que es un pulverizador para arena de sílice que se usa para la industria del vidrio, en donde el requerimiento es una relación de transmisión de 3.38 y el motor disponible es de 45 caballos nominales. Por un asunto del espacio disponible, no podemos acercar los ejes del motor y del molino, es especial, a menos de 24 pulgadas, pero tampoco podemos alejarlo demasiado porque se sale del chasis de la máquina, o sea, no podemos alejar los centros
a más de 58 pulgadas. Después el motor gira a una velocidad muy lenta, apenas 240 revoluciones por minuto. Y lo que nos están pidiendo es, bueno, qué cadena es la que se necesita, asumiendo que tenemos entera libertad, pero eso sí, considerando un 60% de sobrecarga. Entonces lo que nos preguntan es, bueno, ¿cuánto va a ser el número de eslabones, la tensión en la cadena, la variación de la velocidad de paso correspondiente y por supuesto la distancia entre centros, aparte del tamaño de cadena, número de dientes de las catarinas y el número de filas? Entonces, un punto de partida puede ser uno, asumir un tamaño por experiencia previa o simplemente revisando una tabla o los cuadros de catálogos o incluso ingresando los datos de los requerimientos en una aplicación digital. Cualquiera que sea el método, el asunto es que uno necesita un punto de partida. Uno de ellos es utilizar esta gráfica que ustedes ya la conocen de una lección anterior. Entonces, si acá ingresamos con 240 revoluciones por minuto y 45 caballos, lo que nos resulta es que podríamos usar cadena número 120 o número 140 o incluso alguna más grande, digamos 160, 180 o más grandes, digamos serían suficientes para cubrirlo. Acá, ojo que el hecho de que haya caído ahí en esa zona 120, 140, no nos obliga a usar esa. Podemos usar una cadena más grande, nada más que probablemente va a quedar sobredimensionado y va a ocupar más espacio. Y podemos usar una cadena más pequeña, pero si usamos cadena más pequeña que la 120, por ejemplo, una número 100, una número 80, no es que no va a servir, nada más que seguramente vas a tener que usar una cadena con muchas filas y además con una catarina menor de bastantes dientes, lo cual tal vez no es muy práctico, dependiendo del espacio disponible. Entonces, tomemos eso como un punto de partida. Tomemos ese número de cadena 140 como una alternativa de punto de partida. Entonces, lo que más nos está estorbando en este momento es el requerimiento de distancia entre centros, que tenía que estar entre 24 y 58 pulgadas. Pero también hay que cumplir con este otro requerimiento, el de la recomendación para evitar latigueo y ángulos de contacto muy pequeños. Entonces tiene que cumplir con las dos cosas. Entonces, por un lado, calculemos esto. Entonces, para empezar, una cadena número 140 corresponde a un paso de 1.75 pulgadas. Entonces, eso lo ingresamos en esa inecuación que ustedes ven ahí, lo cual resulta en estos datos que ven por acá. Entonces, eso quiere decir que la recomendación dice, mantenga su distancia entre centros entre 52.5 pulgadas y 87.5 pulgadas. Pero el espacio disponible me está diciendo entre 24 y 58. Entonces, para que se nos cumpla todo, tanto la recomendación contra latigueo y ángulo de contacto bajo, como el espacio disponible, tiene que cumplirse las dos inecuaciones. Entonces debe ocurrir que tiene que estar en esa ventana relativamente pequeña, por cierto, de 52.5 a 58. Entonces, sea cual sea la distancia de centros que escojamos, tiene que estar en ese ámbito. Pero para poder calcular, por ejemplo, el número de eslabones y por ende la distancia entre centros real, entonces ocupamos calcular el número de dientes y eso tiene que ver con la relación de transmisión. Entonces, el punto de partida para nosotros es la recomendación esa de que el número de dientes de la catarina menor tiene que andar entre 17 y 25. Entonces, para los impares, porque la recomendación es que sea impar, para los impares quiere decir que yo podría usar N1 17, 19, 21, 23 o 25 para estar dentro de esas alternativas. Entonces, para cada una de esas opciones,
N2, o sea, la Catarina mayor, obviamente tendría que ser diferente. Entonces, para calcularla, multiplicamos cada una de esas opciones por la relación de transmisión solicitada de 3.38 y nos dicen, pues, más o menos cuántos dientes ocupan. Serían 57, 64, 71, 78 o si no 84, redondeando un poco, obviamente, a entero. Entonces, de esas podemos escoger cualquiera, pero solo si está disponible. Como pueden ver, por ejemplo, de esta muestra del fabricante Morse, no es cualquier número de dientes el disponible. Vámonos a lo que corresponde a tamaño 140, que es con lo que estamos trabajando en este momento. Entonces, en la fila que corresponde a cadena número 140, nos está diciendo que fabrican todos los números de dientes entre 9 y 28, o sea, 9, 10, 11, ahí seguido hasta 28 dientes. De ahí brinca 30, 31, 32, o sea, solo los de esa lista son los disponibles. Entonces, de las opciones que tenemos antes, tenemos que escoger aquellas que estén necesariamente en esta lista. De lo contrario, no se puede usar, no se puede especificar porque no se fabrica. Entonces, de las opciones anteriores, cualquiera de los números de dientes sirve siempre que lo redondeamos al más cercano. Entonces, por simplicidad, tomemos el que tiene menos dientes, el caso de N1 igual a 17, simplemente pues el más pequeño. Pero cualquiera otro pudo haber sido válido, digamos con 19 o con 21, hubiera sido válido sin ningún problema. El asunto es que 17 si se fabrica en 140, 57 si se fabrica en 140 y cumple con la relación de transmisión que estamos pidiendo. Con esto fijo, ya vamos a poder usar la ecuación de cálculo de número de eslabones que requiere N1 y N2 decidido. Entonces lo que tenemos que hacer es escoger una distancia entre centros que esté dentro de la inecuación final asociada a eso. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el cálculo con 53 o con 55 o con 57, como ustedes quieran. Simplemente hay que escoger algo que esté en ese ámbito. Por ejemplo, hagamos el cálculo con 56 y con eso ya tenemos todos los términos que necesitamos para evaluar el número de eslabones, que obviamente no nos va a dar entero, porque esto es, insisto, una primera aproximación y ocupamos que esto nos dé entero y entero par además. Entonces de 102.27, vean que aquí pudimos haber escogido 100 o 104 o 106, no importa, simplemente tiene que ser un entero par, tal que la distancia entre el centro resultante esté dentro de los límites que acabamos de conversar. Entonces aquí, para no complicarnos mucho la vida, redondeamos estos 102.27, por ejemplo, a 102, o sea, hay que volver a usar la primera ecuación que vemos en esta lámina, pero esta vez con número de eslabones 102 exactos y C sub 0 como la incógnita, que es lo que tenemos acá. Y al igual que hemos hecho en ejemplos pasados, se resuelve para la distancia entre centros, que en este caso da 55.77 pulgadas. Esa sería la distancia entre centros requerida. El otro dato que nos habían pedido era el de la tensión y para eso se requiere la velocidad de paso. Entonces la velocidad de paso es velocidad de rotación por radio de paso, que es lo que ustedes tienen por acá. Entonces, la velocidad de paso con las condiciones particulares de este problema, con el número de dientes y el tamaño de cadena que escogimos, sería de 595 pies por minuto. De nuevo, está dentro de los ámbitos esperados para una cadena de transmisión. Recuerden, entre 100 pies por minuto a 800, 1000 pies por minuto. Entonces, esto nos lleva, de nuevo, ya sea para efectos de calcular la tensión o para efectos de determinar
si puede llevar los 45 caballos, nos lleva a el cuadro en donde están las potencias nominales. Este cuadro es para una sola fila y para 17 dientes en la Catarina menor. Vamos a la columna que corresponde a número 140, cadena 140 y 240 revoluciones por minuto. O sea, esta transmisión va a llevar algo entre 50.3 y 72.4 caballos. Interpolando, lo que se obtiene es de 59 a 14. Entonces, antes de alegrarse que esto es mayor que 45 caballos, ojo que esto es antes de aplicarle los factores de corrección y en especial el factor de servicio, que era de 1.6, o sea, era un 60% de sobrecarga. Entonces, la ecuación esta tenemos que visitarla, la potencia nominal que resulte, esta es 59 a 14, tiene que ser mayor que la potencia de trabajo, que eran 45 caballos, multiplicado por los factores de corrección. Entonces, hay algunos de ellos que no podemos moverlos. Por ejemplo, el factor de corrección por número de dientes es de 1 porque el número de dientes es 17. Y el factor de servicio también está fijo en 1.6, en donde resulta preliminarmente esto. Entonces, con este factor de corrección, entonces nosotros nos queda, por último, ver qué otra cosa necesitamos agregar. Vean que para que esto dé bien, para que 5914 dé mayor que el grupo que está a la derecha, necesariamente KC tiene que ser mayor que 1. Entonces, ¿cuánto tiene que ser? Mayor que 1. Y lo más cercano que cumple con esto es 2 filas. Ya 3 filas sería mucho más. Y como pueden ver, con 2 filas se obtiene 1.7 y por ende 59 da mayor que 42. Entonces, en resumen, en este sentido, tuvimos que escoger una cadena de doble fila para que se cumpliera esa desigualdad. Lo último que nos queda por ahí pendiente es el tipo de lubricación de un dato de catálogo o de un manual de datos de rendimiento nominal de cadena. Se pueden fijar en un cuadro como este, en donde ven que para números 140 a 240 revoluciones por minuto tenemos que utilizar lubricación tipo B. O sea, esa zona, tal vez no sombreada, pero encerrada entre puntos, es tipo B. Esa lubricación tipo B responde, por supuesto, a lubricación de baño o disco. Que básicamente sería, como esto es una cadena relativamente lenta, una velocidad de paso de 595 pies por minuto, si recuerdo bien, entonces se puede hacer por inmersión completa, no es necesario un disco. Si estuviéramos ya en 600, 700, 800 por minuto, seguramente sí se requeriría lubricación por disco o eventualmente por chorro, pero en este caso no, en este caso es suficientemente lenta y además el diagrama nos dice que es lubricación tipo B, entonces puede ser por inmersión. Entonces básicamente la cadena del lado flojo tendría que estar completamente sumergida en el lubricante. En resumen, hay algunas cosas que espero que hayan sido evidentes de este ejercicio, que es que puede ser que tenga más sentido aumentar el número de dientes de la Catarina menor en lugar de usar más filas. De nuevo, dependiendo del espacio disponible y así. Otra cosa que puede ser que les afecte en procesos de selección futura es que a veces el espacio disponible, los límites de espacio o la recomendación de que la distancia entre centros esté entre 30 y 50 pasos
Eso tal vez lo obligue a uno a escoger una cadena más grande de lo esperado o más pequeña de lo esperado y hacer los ajustes correspondientes, otra vez en número de filas o en número de dientes para que pueda llevar la potencia. En fin, en este momento la prioridad es el café.